Buenos días alumnos presentes, hoy les presentaremos una completa recopilación de las jurisprudencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, presentados por los licenciados Kevin Méndez, René Mayorga y Rodrigo. Caso IDH, Gutiérrez Soler versus Colombia. Sentencia del 12 de septiembre de 2005. Series de número 132. La Corte entiende que a la luz de la obligación general de los Estados, partes de respetar y garantizar los derechos a toda persona sujeta a su jurisdicción, contenida en el artículo 1. De la Convención Americana, el Estado tiene el deber de iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables, cuando existe denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en violación al artículo 5 de la Convención Americana. En este caso la Corte observa que Colombia no actuó con arreglo a esas previsiones. Las lesiones que se encuentran en un sospechoso deben ser pericial y minuciosamente escudriñadas de tal suerte que requieren mínima acreditación. Corte IDH, Caso Guiburu y otros versus Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006, series de número 153. En el estándar 88 se verificó una situación generalizada a derechos humanos que condicionaba su protección. En este sentido, la Corte ha entendido que de la obligación general de garantizar los derechos humanos consagrados en la Convención, deriva la obligación de investigar los casos de violaciones del derecho sustantivo que debe ser amparado, protegido o garantizado. En estos casos la noticia criminis puede llegar por cualquier medio y hacer una investigación ex officio, sería una norma de ius cois. Corte IDH, Caso Gudiel Álvarez Diario Militar Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre del 2012, serie C. Número 253. No es suficiente investigar, juzgar, sancionar a los responsables de derechos violatorios porque el deber no solo se deriva de la CADH, sino también de otros instrumentos americanos que obligan a los Estados partes a investigar. Prohibidos por otros tratados. Los Estados tendrían el deber de investigar todo acto que pudiera constituir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que ocurran en la jurisdicción. Por tanto, Guatemala está obligada a integrar el corpus iuris, estándares referidos al proceso penal y las etapas de investigación y juzgamiento. Corte IDH Caso Cabrera García y Montiel Flores versus México. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 26 de noviembre del 2010, serie número 220. Al respecto, la Corte observa que la regla de exclusión de pruebas obtenidas mediante la tortura o tratos crueles e inhumanos ha sido reconocida por diversos tratados y órganos internacionales de protección de derechos humanos, que han establecido que dicha regla es intrínseca a la prohibición de tales actos. Al respecto, la Corte considera que esta regla ostenta un carácter absoluto e inderogable. La confesión solamente sería válida si no se hubiese producido coacción alguna, no quedándose solo en el supuesto hecho de tortura sino en aquel que acredite cualquier acto por medio de coacción. Observación. Prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Para disuadir toda violación del artículo 7 es importante que la ley prohibida la utilización o la admisibilidad en los procesos judiciales de las declaraciones o confesiones obtenidas mediante tortura u otros tratos prohibidos. Comité de Derechos Humanos. Observación. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. El derecho interno debe establecer que las pruebas y las declaraciones o confesiones obtenidas por métodos que contravengan el artículo 7 del pacto quedarán excluidas de las pruebas, salvo que se utilicen para demostrar
que hubo tortura u otros tratos prohibidos por esta disposición, y que en tales casos recaer sobre el Estado la carga de demostrar que las declaraciones de los acusados han sido hechas libremente y por su propia voluntad. Corte IDH, caso Instituto de Reducción del Menor versus Paraguay. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de septiembre del 2004. Serie C número 112. Frente a las personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de la garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. De este modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción entre la persona libertad y el Estado. Comité de Derechos Humanos. Trato humano de las personas privadas de libertad. Impone a los Estados partes una obligación positiva en el favor de las personas especialmente vulnerables por su condición de personas privadas de libertad y complementan la prohibición de la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Tratar a toda persona privada de libertad con humanidad y respeto de su dignidad es una norma fundamental de la aplicación universal. Corte IDH. Caso Lori Berenson Mejía versus Perú. De conformidad con el artículo 5 de la Convención, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en situaciones de detención compatible con su dignidad personal. El tribunal ha señalado que la detención en condiciones de hacinamiento, el aislamiento en celdas reducida, con falta de ventilación y luz natural, sin cama para el reposo ni condiciones adecuadas de higiene, la incomunicación o las restricciones indebidas al régimen de visitas constituyen una violación a la integridad. Atención medida caso Vera Vera y otra versus Ecuador, excepciones preliminar. Fondo, reparación y costas. Sentencia de 19 de mayo de 2011 serie número 226. Los derechos a la vida y a la integridad personal se hallan directa e inmediatamente vinculadas con la atención a la salud humana. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. La Corte ha establecido que el Estado tiene el deber como garante de la salud de las personas bajo su custodia. Para continuar hablaremos de las condiciones carcelarias que viven los reos en la actualidad, y para ello tenemos que hablar en específico de dos casos, el cual el primero es el caso Lori Berenson Mejía versus Perú, el cual Lori Berenson pedía de conformidad al artículo 5, que se le hicieran valer la disposición que dicta dicho artículo, la cual es que toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en situación de detención compatible con su dignidad personal. El caso Pacheco Teruel y otros versus Honduras, en el cual el tribunal incorporó en su jurisprudencia los principios básicos sobre condiciones carcelarias y deber de prevención que el Estado debe de garantizar en favor de las personas privadas de libertad. En particular sobre el hacinamiento, que constituye en sí mismo una violación a la integridad de la persona, asimismo, obstaculiza el normal desempeño dentro de los centros. La separación por categorías entre procesados y condenados y entre los menores de edad de los adultos. Todo privado de libertad tendrá acceso al agua potable para su consumo y el agua para su aseo personal. La alimentación que se les brinda, la atención médica, la educación, el trabajo y la recreación como funciones esenciales. Las visitas deben de ser garantizadas en los centros penitenciarios. Los servicios sanitarios deben contar con condiciones de higiene y privacidad. Para continuar hablaremos de cómo intervino el Comité de Derechos Humanos, en el caso Mucón con Camerún. Dicho comité hizo notar que, cualquiera que sea el nivel de desarrollo del Estado parte de que se trate, deben observarse ciertas reglas mínimas, tales como, todo recluso debe disponer de una superficie y un volumen mínimo de aire.
de instalaciones sanitarias adecuadas, de prendas que no deberán ser un modo alguno degradantes ni humillantes, de una cama individual y de una alimentación cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas. En cuanto a la atención médica, la Corte IDH, en el caso Díaz Peña versus Venezuela, señaló que el Estado tiene el deber de proporcionar a los detenidos revisión médica regular y atención y tratamiento adecuados cuando así se requiera. La Corte también se pronunció en su sentencia en cuanto a la prohibición de penas corporales y reclusión perpetua, en el caso Caesar versus Trinidad y Tobago, en la cual en la propia jurisprudencia del tribunal, así como de otros tribunales y autoridades, llevan a concluir que existe una prohibición universal tanto de la tortura como de otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, independientemente de cualquier codificación o declaración, por ser todos estos violatorios de normas perentorias de derecho internacional. También fue punto de discusión esta temática en la sentencia del caso Mendoza y otro versus Argentina, en la cual el tribunal dictó que en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, la mayoría de los tratados en la materia solo establecen, mediante fórmulas más o menos similares, que nadie debe ser sometidos a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, pero que sin embargo el carácter dinámico de la interpretación y aplicación de esta rama del derecho internacional ha permitido desprender una exigencia de proporcionalidad de normas que no hacen ninguna mención expresa de dicho elemento. En cuanto a las sanciones disciplinarias, el tribunal intervino en el caso Montero Aranguren y otros, Retén de Katia, versus Venezuela, en el cual la Corte considera que las celdas de aislamiento o castigo solo deben usarse como medidas disciplinarias o para la protección de las personas por el tiempo estrictamente necesario y en estricta aplicación de los criterios de racionalidad, necesidad y legalidad. Otro punto importante que ha tocado el tribunal en sus sentencias, es el de las visitas, el cual se pronunció en el caso Norin Catrimán y otros versus Chile, de lo cual dijo, que las visitas a las personas privadas de libertad por parte de sus familiares constituyen un elemento fundamental del derecho a la protección de la familia tanto de la persona privada de libertad como de sus familiares, no solo por presentar una oportunidad de contacto con el mundo exterior, sino porque el apoyo de los familiares hacia las personas privadas de libertad durante la ejecución de su condena es fundamental en muchos aspectos, que van desde lo efectivo y emocional hasta el apoyo económico. Para continuar en esta ocasión tocaremos un tema muy importante y recopilaremos la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Comenzaremos con la primera. Corte IDH, caso Yvonne Neptune versus Haití. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008, serie C número 180.146. Esta Corte ha considerado que el artículo 5.4 de la Convención Americana impone a los Estados la obligación de establecer un sistema de clasificación de los reclusos en los centros penitenciarios, de manera que se garantice que los procesados sean separados de los condenados y que reciban un tratamiento adecuado a su condición de persona no condenada. Estas garantías pueden ser entendidas como corolario del derecho de una persona procesada a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, el cual está reconocido en el artículo 8.2 de la Convención. Otra jurisprudencia de suma importancia es la de Corte IDH. Caso Vélez Loor versus Panamá. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C número 218. 208. Los migrantes deben ser detenidos en establecimientos específicamente destinados a tal fin que sean acordes a su situación legal y no en prisiones comunes, cuya finalidad es incompatible con la naturaleza de una posible detención de una persona por
su situación migratoria, u otros lugares donde puedan estar junto con personas acusadas o condenadas por delitos penales. Este principio de separación atiende, ciertamente, a las diferentes finalidades de la privación de libertad. A continuación veremos. 6.8 Las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y readaptación social de los condenados. Corte IDH. Caso Lori Berenson Mejía versus Perú. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Series en número 119. 101. Las sanciones penales son una expresión de la potestad punitiva del Estado e implican menoscabo, privación o alteración de los derechos de las personas, como consecuencia de una conducta ilícita. Sin embargo, las lesiones, sufrimientos, daños a la salud o perjuicios sufridos por una persona mientras se encuentra privada de libertad pueden llegar a constituir una forma de pena cruel cuando, debido a las condiciones de encierro, exista un deterioro de la integridad física, psíquica y moral, que está estrictamente prohibido por el inciso 2 del artículo 5 de la Convención. Las situaciones descritas son contrarias a la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad, como establece el inciso 6 del citado artículo, es decir, la reforma y la readaptación social de los condenados. Las autoridades judiciales deben tomar en consideración estas circunstancias al momento de aplicar o evaluar las penas establecidas. 6.8. 1. Niños y niñas. Corte IDH. Caso Bulacio versus Argentina. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Series N grado 100. 136. Para salvaguardar los derechos de los niños detenidos, especialmente su derecho a la integridad personal, es indispensable que se les separe de los detenidos adultos. Y, como lo estableciera este tribunal, las personas encargadas de los centros de detención de niños infractores o procesados deben estar debidamente capacitadas para el desempeño de su cometido. Finalmente, el derecho de los detenidos de establecer comunicación con terceros, que les brindan o brindarán asistencia y defensa, se corresponde con la obligación de los agentes estatales de comunicar inmediatamente la detención del menor a esas personas, aun cuando éste no lo haya solicitado. Corte IDH. Caso Instituto de Reeducación del Menor versus Paraguay. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Series en número 112. 175. En cuanto al cumplimiento de la disposición del artículo 5.5 de la Convención, ha quedado establecido, suprapárrafo 134.16, que en diversas oportunidades algunos internos fueron trasladados como castigo o por necesidad del instituto a las penitenciarias de adultos y compartían espacio físico con estos, situación que exponía a los niños a circunstancias que son altamente perjudiciales para su desarrollo y los hace vulnerables ante terceros que, por su calidad de adultos, pueden abusar de su superioridad. Corte IDH. Caso Cervellón García y otros versus Honduras. Medidas preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Series N grado 152. El tribunal entiende que la debida protección de los derechos de los niños debe tomar en consideración sus características propias y la necesidad de propiciar su desarrollo, y debe ofrecerles las condiciones necesarias para que el niño viva y desarrolle sus aptitudes con pleno aprovechamiento de sus potencialidades. Corte IDH. Caso Mendoza y otros versus Argentina. Excepciones preliminares, fondo y reparaciones. Sentencia de 14 de mayo de 2013. Series N grado 260. 146. En definitiva,
Si bien los derechos procesales y sus correlativas garantías son aplicables a todas las personas, en el caso de los niños el ejercicio de aquellos supone, por las condiciones especiales en las que se encuentran los niños, la adopción de ciertas medidas específicas con el propósito de que gocen efectivamente de dichos derechos y garantías. En tal sentido, el artículo 5.5 de la Convención Americana señala que, cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento. Por lo tanto, conforme al principio de especialización, se requiere el establecimiento de un sistema de justicia especializado en todas las fases del proceso y durante la ejecución de las medidas o sanciones que, eventualmente, se apliquen a los menores de edad que hayan cometido delitos y que, conforme a la legislación interna, sean imputables. Ello involucra tanto a la legislación o marco jurídico como a las instituciones y actores estatales especializados en justicia penal juvenil. Sin embargo, también implica la aplicación de los derechos y principios jurídicos especiales que protegen los derechos de los niños imputados de un delito o ya condenados por el mismo. Comité de los Derechos del Niño. Examen de los informes enviados por los Estados partes en virtud del artículo 44 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Observaciones finales. Tailandia. CRC Cayeta CO/2, 2006. 47. Al comité le preocupa que en las sentencias no siempre se tenga en cuenta el interés superior del niño y la función de la mujer como madre con responsabilidades para atender a sus hijos. En lo que respecta a los niños que residen en prisión con sus madres, toma nota de que a algunas mujeres con hijos se las separa de la población carcelaria general, pero se muestra preocupado por el hacinamiento, las malas condiciones de detención y la inadecuación del personal. Cuando la acusada tenga la responsabilidad de atender a un hijo, el comité recomienda que profesionales competentes consideren cuidadosamente e independientemente el principio del interés superior del niño, artículo 3. Y que ello se tenga en cuenta en todas las decisiones relacionadas con la detención, en particular la detención provisional y la condena, y en las decisiones a la internación del niño. Muchas gracias.